A ver, estábamos revisando esta parte de la termodinámica que tiene que ver con el estudio del aire atmosférico normal. Decíamos que esta designación de aire atmosférico normal se refiere a la mezcla de aire seco más vapor de H2O. Decíamos que este se constituye, este aire atmosférico normal, en una mezcla gaseosa, gas-vapor, es decir, en el cual uno de los componentes se puede condensar. En este caso el componente condensable es el vapor de H2O. Dijimos también que la parte que estudia a esta sustancia y sus aplicaciones en la ciclometría. ¿Ya? Vimos algunas propiedades que se aplican solo para este tipo de sustancia, para esta sustancia, ¿ya? Como son las presiones parciales, que nos da la presión de la mezcla, que es lo que nosotros hemos estado llamando como la presión atmosférica local, ¿ya? Tenemos la temperatura de la mezcla. Acuérdense que la temperatura de la mezcla va a ser la temperatura de los componentes de la mezcla, porque la mezcla está en equilibrio. Entonces, si tengo esta mezcla de aquí, que está a esta temperatura, cada componente debe estar a esa temperatura, cosa que no ocurre con las otras propiedades, ¿ya? Vimos la humedad relativa, ¿ya? Decíamos que la humedad relativa es una relación de presiones, es la presión parcial del vapor sobre la presión de saturación que corresponde a la temperatura de la mezcla, ¿ya? Esa. Vimos la relación de humedad o humedad específica o humedad absoluta, que esa nos indica la cantidad de masa de H2O que se encuentra en esta mezcla. Una cosa que no habíamos dicho es que la unidad para medir omega es el grano, que van a ver en la literatura como grain. Este grano tiene una relación con la libra de masa, que es igual a 7.000 granos. ¿No? Se utiliza esa unidad porque la cantidad de masa que está incluida por cada libra de gas seco es pequeña, ¿ya? Por eso es que la presión parcial del vapor habíamos dicho que es pequeña, está en el orden de debajo de 1 libra por pulgada cuadrada, ¿no? Eso hace que este componente, igual que el gas seco, el aire seco, ¿ya? El vapor a esas bajas presiones, supercalentado, o sea, en la fase gaseosa, se lo pueda analizar como que se comporta casi según el gas ideal. Acuérdense cuando decimos casi según el gas ideal, es decir, que estamos considerando esta ecuación de estado, ¿ya? Solo en esa parte, acuérdense que el gas ideal
tiene calores específicos constantes. Esto no tiene calores específicos constantes. Su energía interna y su entalpía son funciones solo de temperatura. Este no es la entalpía y la energía interna, es solo función de la temperatura. Dice que siempre permanece como gas. Aquí tenemos que se puede condensar el vapor. Acuérdense el concepto del gas ideal, ¿no? Entonces, cuando aquí hablamos que se comporta casi según el gas ideal, es por la ecuación de estado. Y esa es una gran ayuda, porque si pretendemos utilizar las ecuaciones de estado para las sustancias reales, entonces ya habíamos dicho que son ecuaciones muy, no complicadas, pero tediosas, ya tienen muchos parámetros, funcionan por rangos. Por eso es que en ingeniería se idearon y se construyeron las tablas de propiedades, ¿ya? Entonces, por eso es que hay una gran cantidad, casi todas las propiedades las tenemos tabuladas para las sustancias reales, ¿no? Vimos también el proceso de saturación adiabática. ¿No? Decíamos que es un proceso de flujo estacionario, un sistema de flujo estacionario, proceso con presión total constante y es adiabático. En el proceso de saturación adiabática veíamos un experimento que lo describimos aquí gráficamente, que consiste en a este aire que queremos determinarle sus propiedades, lo hacemos fluir sobre una superficie libre de H2O y se produce un proceso de evaporación en un ambiente que está aislado para que sea adiabático, de tal manera que el hecho de estar aislado hace que la transmisión de energía como calor sea de esa agua que está en ese recipiente, en ese túnel, ¿ya? Y el aire que está fluyendo. Y eso daba como resultado que conforme se va evaporando el H2O y estando las paredes aisladas, el vapor que se produce tome energía del agua que queda. El agua que queda, como es una sola fase, entonces esa energía que le estamos quitando o transfiriendo es calor sensible. Entonces esa agua comienza a enfriarse. Y a medida que el agua se comienza a enfriar, la temperatura del aire que está fluyendo, a lo que se incorpora vapor de menor temperatura, ese aire va bajando de temperatura. Y le decía que tiene que ser suficientemente largo hasta que se sature y vaya desde la temperatura D a la temperatura TW. Entonces eso lo pusimos en el diagrama TS. Esta es la temperatura de la mezcla. Esta es la presión parcial del vapor. Este es el punto 1. Aquí hay una presión P sub K. Este es el punto K. ¿Ya? Y este punto de aquí es el punto C. Esta es la temperatura TC. Que también dijimos que esa es la temperatura o punto de rocío, que corresponde a la temperatura de saturación a la presión parcial del vapor. Cuando hacemos el proceso de saturación adiabática, ocurre un proceso pues, que es irreversible, porque usted en ese túnel hace que el aire fluya de este lado hacia acá, ¿no? Y se enfría, y el hecho de hacerlo circular de aquí para allá no es que se va a calentar, se va a seguir enfriando, o sea, es irreversible, ¿ya? Entonces, como es irreversible y llega hasta la saturación, entonces esa temperatura está por aquí. Este es el punto W, esta es la temperatura W. Y esto se llama, esto de aquí a acá, este delta T, se llama depresión ciclométrica. Depresión
ciclométrica. ¿Qué es la depresión ciclométrica? La diferencia de temperatura entre la temperatura de la mezcla y la temperatura que la llamamos de bulbo húmedo. Esta temperatura T es la temperatura wet bulb. Y la temperatura D la llamamos temperatura ordinaria o de bulbo seco. ¿Por qué esa designación? Porque cuando vimos el ciclómetro, que es un instrumento que permite determinar la humedad relativa, se lo hace midiendo las dos temperaturas. ¿Ya? Entonces, el ciclómetro, acuérdense, tiene aquí esto libre, aquí hay un termómetro, aquí está el otro, pero este otro tiene una gasa y esto se lo hace, ¿ya? Entonces cuando fluye el aire a través de esta gasa que está húmeda, se produce un proceso de saturación adiabática. Cuando el aire pasa a través de los tejidos, tiene que ser una gasa, o sea, un tejido que tiene baja densidad, o sea, los hilos que forman el tejido están bien separados para permitir que entre ellos pase el aire. Entonces, cuando el aire pasa entre ellos, le baja la tensión superficial del agua que está aquí y esa agua se evapora, ¿no es cierto? Y la parte de agua que queda va disminuyendo la temperatura. Entonces, esa temperatura la leemos aquí como de bulbo húmedo y la temperatura ordinaria está por acá. Y en base a esa relación de esas dos temperaturas, se establecen unas escalas mediante las cuales podemos determinar directamente con esas dos lecturas, con esa lectura, la humedad relativa. ¿Qué es la humedad relativa? Es una propiedad exclusiva de este sistema, de esta mezcla, aire seco más vapor de H2O. No hay humedad relativa en otro tipo de sistema, ¿ya? Es una relación de presiones y como propiedad, como tal, tiene un significado físico, ¿ya? El significado físico que vimos es que nos determina, según el valor que tenga esta humedad relativa, la mayor o menor capacidad que pueda tener el aire para recibir más humedad. Es decir, en ese ambiente, cuán fácil o difícil puede ser la evaporación del H2O. Cuando se evapora, el H2O se incorpora al aire, ¿no? Entonces, cuando ese aire tiene esto muy alto, entonces tiene poca capacidad para recibir más H2O. Entonces, la evaporación va a ser más difícil. Si esto es muy bajo, en cambio, la capacidad para recibir H2O va a ser muy alta. Hicimos una analogía con este criterio. Por ejemplo, decíamos, en una aplicación en la agricultura para los sistemas de riego, que es importante considerar ese valor para determinar con qué sistema hacemos un riego en forma más apropiada. O sea, una de las cosas para que sea apropiada es que el agua se la utilice debidamente. Y una forma de no usarla debidamente es cuando, por ejemplo, se permite que esa agua, en lugar de incorporarse al suelo para que mueva los nutrientes de la planta, se evapore. ¿Ya? Entonces, si hay una humedad relativa muy baja y hacemos un riego por aspersión, se va a evaporar una gran cantidad, una gran parte de esa agua, ¿no? Cuando es baja la humedad relativa. Acuérdense que este es un valor porcentual absoluto, ¿ya? ¿Por qué se lo pone en forma porcentual? Se lo pone en forma porcentual porque como esa humedad relativa es esta presión parcial para esta presión de saturación, ¿no? A medida que esta presión pudiera aumentar, este valor va aumentando. Es decir, para que ocurra eso debe estarse incorporando más H2O en la mezcla, para que aumente la presión parcial del vapor. Y puede llegar un momento, de hecho va a llegar en muchos casos, que esta presión B es igual a esta de acá. Entonces, esto es igual a 1.
O sea, en ese momento decimos, el vapor se saturó. Y cuando el vapor del aire atmosférico está saturado, decimos que ese aire atmosférico está saturado. Es decir, ya no puede recibir más humedad. Esta aplicación, de todas las que hemos visto acá, todas tienen pues su forma de determinar sus propiedades. Fíjese que para determinar las propiedades de este aire atmosférico normal, nosotros necesitamos una tabla donde estén las propiedades de este gas seco y las tablas de vapor que hemos estado utilizando para los ciclos de poder y alguna parte de los ciclos invertidos, ¿verdad? Entonces, hay también los diagramas. Hay un diagrama que se llama la carta Estas cartas ciclométricas son locales, ¿verdad? Es decir, se refieren a un aire atmosférico que está en una cierta localidad, es decir, en una cierta región. Por ejemplo, en los lugares donde estamos a nivel del mar o cerca del nivel del mar, hay unas tablas, unas cartas ciclométricas, ¿ya?, donde están las propiedades del aire, y esa carta ciclométrica que está determinando las propiedades del aire en esa zona, a nivel del mar o cerca del nivel del mar, no la puedo usar en un lugar donde estemos lejos, en altura, con respecto al nivel del mar. Entonces, esto es para cada presión de mezcla. Entonces, una de las primeras cosas cuando vamos a usar una carta ciclométrica es fijarnos para qué presión total está hecha esa carta. Entonces, la carta ciclométrica contiene las propiedades del aire atmosférico normal. Su uso es fundamental porque la determinación de las propiedades del aire, ustedes van a ver que obtenerlas por este lado va a ser un poco más laborioso que si nosotros podemos utilizar debidamente la carta ciclométrica, ¿ya? Y en esa carta ciclométrica se pueden desarrollar de aplicaciones. Hay ya pues con la tecnología actual, hay cartas psicométricas que ya están digitalizadas, ¿no? Entonces, usted le dice, a ver, tengo este aire atmosférico a tal temperatura de bulbo seco, tal temperatura de bulbo húmedo, le dice tal temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo seco, acuérdese que es la temperatura ordinaria, es la temperatura que usted mide con un termómetro, ¿ya? Y la otra es de bulbo húmedo. Entonces yo tengo la temperatura de bulbo húmedo, por ejemplo, y la humedad relativa. Entonces, quiero saber las propiedades de ese aire, cuánta entalpía tiene, cuál es su volumen específico, cuál es su temperatura de bulbo húmedo, cuál es su humedad específica, ¿ya? ¿Cuál es su entalpía? ¿Ya? Entonces, podemos identificar sobre ese diagrama procesos, o sea, aplicaciones, como lo hemos hecho con los otros ciclos en los diagramas respectivos, ¿no? En la carta de Molière, en el diagrama TS, en los ciclos invertidos en el diagrama presión-entalpía. Cuando usted estudia los diagramas de fase, usa la regla de las fases de Gibbs, ¿ya? Trabaja con fases
líquidas y gaseosas, generalmente en los sistemas de ingeniería. Pero esos mismos conceptos, esas mismas consideraciones termodinámicas, yo las puedo aplicar a un sistema que tenga fase sólida y fase líquida. ¿Cierto? Y puede ser, no siempre H2O, que está congelado, o está como líquido. Puede ser un metal, que puede estar como sólido, o puede estar como líquido, ¿cierto? Entonces las consideraciones termodinámicas son las mismas, ¿no? Es decir, que nosotros sí podemos identificar ciertos procesos con metales, con otros materiales, ¿ya? Pero al revés no. A ver, ¿cómo luce la carta ciclométrica? ¿No? Fíjense, en esta escala tiene graficada la temperatura ordinaria en esa escala, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo una temperatura por aquí. Entonces, por aquí pasan unas líneas que son más o menos paralelas con respecto a esta. Tienen que ser paralelas. Acuérdense que líneas de una misma propiedad tienen que ser, no necesariamente con la misma curvatura, pero sí paralelas en el sentido, no de que conservan la distancia, sino que no se corten, porque no puede haber un estado con una propiedad que tenga dos valores, no pueden cortarse. No. Entonces, las líneas de humedad relativa vienen de esta forma. ¿Ah? Esto es humedad relativa. Entonces, aquí en este punto, donde yo tengo temperatura ordinaria o de bulbo seco, con un cierto valor, lo pongo ahí, tac. Y tengo ese aire que tiene esto y tiene esta humedad relativa. Entonces hay una línea inclinada que donde corta a esta de aquí corresponde la temperatura de bulbo húmedo. Entonces las temperaturas de bulbo húmedo están aquí. Y prolongo la línea hasta allá porque perpendicularmente aquí hay una escala donde están las entalpías de ese aire. ¿Estamos? Acuérdense que las unidades son BTU por libra de gas seco, o sea, de aire seco. Siempre por libra de gas seco. Acuérdense que el aire atmosférico normal es 1 más omega. Entonces este es con respecto al 1, que no varía. El omega es el que varía en la mezcla. ¿Estamos? En este lado tenemos de la siguiente manera, puede estar aquí la presión parcial del vapor, puede estar aquí la humedad específica en granos, puede estar aquí la temperatura de rocío. Entonces, yo trazo aquí una línea horizontal y tengo aquí la presión parcial de ese vapor en ese estado, la humedad específica en granos para ese estado y el punto de rocío para ese estado. ¿Sí ven? Todo lo que voy leyendo. Hay unas líneas, la pendiente, como que es un poco más, hay unas líneas con una inclinación así. Estas son las líneas de volumen específico. O sea que la línea que pasa por aquí sería el volumen 1, este sería el punto 1.
hay la particularidad de que así como yo puedo leer el punto de rocío acá, si yo extiendo esta línea hasta acá, este punto de aquí, así trazado horizontalmente, debe ser la temperatura de rocío también. Esta que la puedo leer a la izquierda o a la derecha. Vamos. Acuérdense que la temperatura de bulbo seco va arriba y abajo va el punto de rocío. Y entre las dos está la temperatura de bulbo húmedo. O sea, la temperatura ciclométrica, esta de aquí. ¿No? Esta línea, estas líneas de la humedad relativa van aumentando, y cuando está en esta, coincide con esta línea, aquí esto es igual a 1, que quiere decir 100%. O sea, ahí está saturado. Entonces, cuando está saturado, fíjense, entonces esta es la temperatura ordinaria, es igual a la de bulbo húmedo, igual al punto de rocío. Cuando el aire está saturado, las tres temperaturas son iguales. O sea, el punto se va a la línea de saturación. Entonces ahí ya las tres temperaturas son iguales. Ya no hay el punto de rocío acá abajo, ni hay la otra que está un poquito más arriba, la de bulbo húmedo, porque las tres son iguales. ¿No? Por eso le dicen, tiene un aire saturado con una temperatura de bulbo seco de 86 grados Fahrenheit. ¿Cuál es el punto de rocío? Y comienza a buscar ya cuando le dijeron saturado, tiene que ser 86 es la respuesta. Ve, acuérdense, esta es la temperatura de la mezcla. Esta es la presión parcial del vapor. Este es el punto 1. Este es el presión K, este es el punto K. Ya. Este es el punto de rocío, C. Entonces esta es la temperatura TC. La temperatura ciclométrica, o sea, bulbo húmedo, está por aquí. Esta es la temperatura ordinaria, esta es la temperatura de bulbo húmedo. Está en ese orden. Pero tienen que tener presente, pues si acaso un problema que estén haciendo, le está saliendo al punto de rocío más alta que este o este más bajo que no puede ser. ¿No? Le decía que conforme esta presión parcial del vapor va aumentando la humedad relativa. O sea, va aumentando la humedad relativa. Cuando esta presión parcial del vapor llega acá, o sea, cuando PB se hace igual a P sub K, entonces el aire atmosférico normal está saturado. Cuando decimos que está saturado es porque el vapor de H2O está saturado. Y cuando el vapor de H2O está saturado no puede recibir más agua, el aire. Entonces la humedad relativa es 100% o 1. Entonces en este punto la humedad relativa es 1. ¿Cuándo? Esta presión de aquí se hace igual a esta temperatura de la mezcla. Entonces cuando las dos presiones son iguales, la temperatura, la humedad relativa, perdón, que es esta presión sobre esta es igual a 1, la temperatura esta del punto de rocío, conforme la presión va aumentando, el punto de rocío va subiendo, ¿ves? Entonces cuando estas dos presiones son iguales, el punto de rocío es igual a la temperatura de bulbo seco, la temperatura ordinaria o la temperatura de la mezcla. Y, por lo tanto, esta temperatura también llega a ese valor. Entonces, las tres temperaturas se hacen iguales. Y eso lo puedo ver yo acá. Si yo tengo esta temperatura ordinaria, vamos a hacer esta de aquí, ¿ya? Y esto va subiendo. Entonces, fíjense que yo llego aquí con esta humedad relativa y este es el bulbo húmedo. Esta es la temperatura ciclométrica. Cuando va subiendo este valor, la humedad relativa, este es bulbo húmedo. A medida que va subiendo, este es bulbo húmedo. Entonces cuando llega acá, bulbo seco y bulbo húmedo son iguales. Y si usted chequea, la temperatura de rocío también es la misma. Por eso les dije que usted la puede leer acá o acá. En este caso, las tres temperaturas están ahí.
bulbo húmedo, bulbo seco y rocío. Cuando la humedad relativa es 1, o sea, el vapor o el aire está saturado. Y el aire está saturado cuando el vapor de H2O está saturado a la temperatura de la mezcla. Las otras cartas tienen unas referencias ahí dentro que no tengo yo la explicación, pero de la última que le di, la de Train, tiene a la temperatura de 78, la temperatura de bulbo seco de 78 grados F. ...78 grados F... esta temperatura de aquí. Y la humedad relativa de 50%... Hay un punto ahí cuando dice que esto es 50%, o sea 0.5, y esta de aquí es 78 grados F. Entonces ahí tiene un punto así que está una pequeña circunferencia. Ya. Esa pequeña circunferencia va a servir, ahora que vamos a ver cómo usamos esto, va a servir para el cálculo o determinación de la relación de calor sensible, ¿no? Cuando se está haciendo un acondicionamiento de aire, usted tiene que enfriar un aire, por ejemplo el aire de este ambiente, lo quiere cambiar de 76, 78 grados, lo quiere llevar a 72 grados, ¿ya? Entonces hay una relación de calor sensible, que es el calor sensible sobre el calor total, ¿ya? Entonces ese lo podemos calcular determinando el calor sensible del aire seco y el calor sensible del vapor. Pero el diagrama nos lo da directamente, la relación. Ya vamos a ver cómo. Pero para eso es ese puntito. En esa carta que les di de Train. Las otras tienen 1 o 2 puntitos, pero no es para lo mismo. Esto se llama ciclómetro de onda. Todos tienen la gasa. Sí. Sino que ahí no aparece, ¿no? O sea, lo que le hacen es que la gasa tiene un pedazo que entra y aquí abajo le ponen un pequeño reservorio o sea, está la gasa ahí adentro y la humedecen. Entonces, por capilaridad se mantiene húmedo arriba, porque se va evaporando. Entonces esa agua se va secando y entonces cada cierto tiempo tengo que volverla a llenar para que se produzca la saturación adiabática. Entonces este es un ciclómetro de onda. Hay algunos casos, alguna gente que le dice higrómetros. Cuando digan por si acaso digan higrómetros, están hablando de esto. Este es el ciclómetro de onda. A ver, ya les voy a enseñar uno de onda ya un poquito más sofisticado. ¿Ya? Mire, este aparato de aquí, que es uno de los ciclómetros tal vez más precisos para determinar la humedad relativa del aire. Hay otro. Este tiene los dos termómetros, vean, ahí están. Bulbo seco y bulbo húmedo. Aquí está este cubierto con una gasa. Esa gasa tiene un depósito aquí a un lado, debe estar húmeda, hay que tratar de que no se reseque porque pierde un poco la capilaridad. Entonces aquí adentro tiene un pequeño reservorio donde está la gasa y entonces en ese reservorio nosotros le ponemos agua para que conforme se va evaporando, ¿ya? Entonces se mantiene la gasa húmeda, si no, no se da la saturación adiabática. Tiene además un motorcito que mueve un ventilador. Y ese ventilador lo que hace es que el aire que está aquí lo sopla y lo saca por acá. ¿Ya? Entonces, tiene unas pilas ahí dentro, lógicamente. Y entonces, aquí leemos bulbo seco y bulbo húmedo. Cuando comienza a funcionar,
la temperatura que está en el bulbo húmedo, que siempre va a estar un poquito más abajo que la otra, cuando empiezo a soplar el aire, entonces el bulbo húmedo comienza a bajar. Y va bajando, bajando, y hay que estar soplando el aire, ¿ya? Hasta que esa temperatura deje de moverse. Cuando deja de moverse, usted las lee. Y entonces coge bulbo húmedo, que está aquí arriba en esta reglita, la pone encima de bulbo seco. Y esta puntita de acá le dice cuál es la humedad relativa de ese aire que está entrando por aquí. Entonces con esa yo me puedo ir a la carta ciclométrica, ubico los puntos y comienzo a calcular humedad específica, puntos de rocío, entalpías, volúmenes específicos, etc. Y resuelve el problema. Este de acá tiene el mismo que este, creo que así se los hizo inicialmente. Este está un poquito más, fíjense. Ven. Aquí tiene los dos termómetros, ¿eh? Bulbo seco, el de acá, a su derecha. Y acá a su izquierda, bulbo húmedo. Entonces el bulbo húmedo tiene una gasa y asimismo este tiene un reservorio. Entonces, asimismo, determino las dos temperaturas y entonces esto tiene una regla así como el de allá. Y entonces colocamos, ahí dice, wet bulb, colocamos encima de bulbo seco, ¿ya? Y la puntita que está ahí me dice cuál es la humedad relativa en la escala de abajo. Igual, ¿ya? Sino que tiene esta forma, ¿no? Entonces, esto lo que hay que hacer es así. Hasta que vaya, deje de moverse la temperatura, y entonces vamos a ver que con ese de allá se tiene mejor lectura. Entonces, usted lo que hace es que, por ejemplo, vamos a hacer un análisis de un aire, coloca ese aparato, lo deja ahí un rato, lo deja funcionando, ¿no? Siempre al comienzo se mueve más rápido, después más lento, pero tiene que ya dejarse mover cuando ya está estacionario, estable. Ahí hace la lectura. No. Si uno la hace antes, le va a salir un poquito diferente el valor, ¿no? Mire, ahí tengo unos ejemplos. Unos ejemplos que son más o menos típicos. Ustedes pueden revisar en los libros de termodinámica, en la parte de mezclas de gases y vapores, ¿ya? Pueden analizar, pueden ver otras aplicaciones. Aquí yo les voy a poner algunos ejemplos que son de uso más frecuente, ¿no? Pero hay otras aplicaciones que se las resuelve con la carta ciclométrica, ¿no? Entonces, si ustedes llegan a aprender a utilizar adecuadamente esa carta ciclométrica, les va a servir bastante, ¿no? En aquellas aplicaciones que usamos como sustancia de trabajo del aire atmosférico normal, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver primero. Se tiene aire atmosférico a 75 grados Fahrenheit y con una humedad relativa del 50%. Le pueden decir 50% o le pueden decir 0.5. Si no le dicen por ciento, quiere decir que están en tanto por uno, ¿no? Punto seguido. Determinar las propiedades de este aire. Entonces, determinar.
¿Cuáles son las propiedades que hay? Para comenzar, bulbo húmedo, en grado Fahrenheit. Punto de rocío, en grado Fahrenheit. Si le dicen la humedad específica en libras, tiene que acordarse que una libra son 7.000 granos. La carta le da en granos. No. La carta le da en granos. Si le piden libras, no se olvide que una libra tiene 7.000 granos. ¿Qué más? La presión parcial del vapor. La entalpía de este aire. ¿Qué más? Ya. Entonces, vamos a la carta. Ustedes tienen ahí la carta. Solo que van a necesitar una reglita, ¿no? Para poder... A ver, 75... más o menos por la mitad. Este es 75. Mire, yo le dije aire a 75 grados Fahrenheit. Cuando le dicen así simplemente la temperatura, sin decir, o sea, dice tantos grados, se entiende que son de bulbo seco. Cuando no son de bulbo seco, tiene que decirle que es bulbo húmedo. Entonces, cuando yo le dije aire a 75 grados Fahrenheit, quiere decir que es la temperatura de bulbo seco. Y esa la representamos aquí abajo, en este eje. Dice que tiene 50% de la humedad relativa, 50%. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuál es bulbo húmedo? Esta de aquí. Este es el punto. Acuérdense que ya la humedad específica, acuérdense que es específica o absoluta, ¿ya? O relativa. A ver, son 63 granos por libra de gas seco. Acuérdense que es 1 más omega. Entonces lo que me está dando ahí es que hay 63 granos por cada libra de gas seco. ¿Estamos? Y esa libra de gas seco tiene 7.000 granos. Vamos. O sea que puede sacar hasta un porcentaje ahí de masa, ¿no? 63 dividido para 7.063. Te va a decir que es un porcentaje pequeñito, ¿no? Presión parcial del vapor. La entalpía, usted sigue esta línea con la que determinó el bulbo húmedo y se va hasta acá. Acá está la entalpía. Entonces, aquí sería entalpía. $28.5 o un poquito menos, 28.2, 28.3, algo así. 28.5 está bien. Puede ser un poquito menos, pero no menos de 28. Ni más arriba de 28.5. Acuérdense que es por libra de gas seco. Vamos. A ver, vamos a ver. Ese en realidad pues es simplemente cómo utilizar la carta, ¿no?
para determinar las propiedades de un estado. A ver, vamos a ver el caso de mezcla. Ese es un caso que ocurre muy frecuentemente en las aplicaciones de acondicionamiento de aire. Hay un aire que se está acondicionando con unas ciertas valores de las propiedades, especialmente la temperatura y la humedad relativa, que se mezcla con otro aire. Por ejemplo, tenemos un sistema que está suministrando a un ambiente un aire acondicionado, ¿ya? Y el ambiente tiene otra entrada de aire y entonces se produce una mezcla y queremos saber cuál es el resultado de esa mezcla, ¿ya? Para ver qué efectos puede tener. Entonces, pongamos lo siguiente. Dice: aire con temperatura de bulbo seco de 57 grados F de bulbo húmedo de 56 grados F fluye a razón de 7.500 pies cúbicos por minuto coma, el cual se mezcla con otro flujo de aire que tiene 2.500 pies cúbicos por minuto y coma con temperatura de bulbo seco de 96 grados F y de bulbo húmedo de 78 grados F. Punto seguido. Para la mezcla resultante determinar dos puntos A entre paréntesis T de bulbo en el punto 3, que sería la mezcla, punto y coma, B bulbo húmedo de la mezcla, ¿no? En grados Fahrenheit, punto y coma, C humedad específica de la mezcla en granos, punto y coma, para esta mezcla la entalpía en BTU por libras de gas seco. A ver, vamos a la carta ciclométrica. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver. Vean. Tengo por aquí
por esta frontera 1 está fluyendo un aire a razón de 7.500 pies cúbicos por minuto, que tiene una temperatura de bulbo seco de 57 grados Fahrenheit y de bulbo húmedo de 56, siempre es menor, el cual se va a mezclar con otro aire que viene por acá, por esta frontera 2, ¿ya? El cual tiene este flujo volumétrico de 2.500 pies cúbicos por minuto, tiene bulbo seco de 96 grados F y tiene bulbo húmedo de 78 grados F. Entonces estos dos se mezclan y sale por acá en la frontera 3 la mezcla. Esta es. ¿Ah? Ese es el caso. ¿Ah? Entonces, primero ubicamos los dos puntos de estados que corresponde a cada uno de estos aires, ¿no? Entonces el uno dice 57 por aquí. Y por acá está 56. Es el punto 1. Y el otro dice 96 y 78. Póngale por acá más o menos. Como me están dando ese desplazamiento volumétrico, entonces yo necesito determinar la masa. ¿Ya? Entonces, primera cosa, volumen específico de 1 y volumen específico de 2. O sea, ubiquen los puntos primero. ¿No? Trate de ubicar esos dos puntos. Ahí va a estar entre dos líneas. Acuérdese que si el punto nos cae entre dos líneas, así, nos cae por aquí, entonces usted tiene, si quiere hacer más minucioso el cálculo, mide cuánto hay de aquí a acá, cuántos milímetros de aquí a acá, y luego cuántos milímetros hay de aquí a acá, y entonces saca la proporción para saber cuánto le tiene que aumentar a este de aquí para determinar el que está buscando. Una regla de 3. No. A veces no es suficiente al ojo, ¿no? No es medir. Da. Al ojo cuando estos espacios no están bien cerrados, ¿no? Pero si unos espacios más o menos amplios, sí hay chance de hacer una regla de 3, ¿no? Entonces ahí podemos determinar esos valores que le he puesto ahí. Entonces, ¿cómo?
¿Qué cosa? ¿Cómo sacó qué? Ahí está en el diagrama. Hay unas líneas aquí que están, una línea que pasa así por de volumen. Tienen así un poco inclinadas. ¿De acuerdo? Yo le dibujé en el primer diagrama que hice aquí. Masa, flujo másico del caudal 1. Tengo 7.500 pies cúbicos por minuto sobre 13.22 por libras de aire. ¿Cuánto da eso? No. Ya con el volumen específico y tengo el desplazamiento volumétrico en pies cúbicos por minuto, entonces puedo sacar el flujo másico en libras de aire por minuto, ¿no? El otro, con el que se mezcla, serían 2.500 sobre 14.37. Eso nos da 7. Fíjese, una vez que tengo estos valores, ¿ya?, yo puedo determinar cuál es la temperatura ordinaria de la mezcla a base de la temperatura y el porcentaje de masa con el que está aportando cada flujo a la mezcla. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? A ver. Si yo divido 567.3 para 741.2 y esto lo multiplico por la temperatura de 57 grados, entonces tengo con cuánto está aportando ese flujo a la temperatura ordinaria de la mezcla. O sea, aporta proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de masa. ¿No? La temperatura, la masa total que va a estar saliendo por aquí es esta más esta. ¿No? Estoy considerando que estos ductos están aislados, lógicamente, para que no haya disipación de energía hacia afuera, ¿no? Estoy considerando que los aportes son de un flujo al otro. Entonces, a esa temperatura contribuye una parte de esta masa y otra parte de esta masa de acá. Acuérdense que los dos se mezclan y da un resultante. Como es una mezcla de estas dos masas, cada uno aporta, ¿no es cierto?, con un porcentaje según la cantidad de masa, el porcentaje de masa. O sea, ya tengo aquí que esta es la masa del uno, el otro este es el total, entonces este sobre este me da esa y este sobre este me da el otro porcentaje. Entonces, ese valor de ahí nos debe dar ya. El otro, 173.9 sobre 741.2 por
96. ¿Cuánto? 20. Entonces, la temperatura de bulbo seco de la mezcla es 到。Entonces, ya empiezo a llenar esta lista. ¿Ya? ¿Qué hacemos en la carta psicométrica? Después de que hemos hecho todo esto. Coge con una regla y une el punto 1 con el punto 2. Vamos. Porque estoy mezclando esto con esto. Entonces por aquí me dio 66.1, que debe estar por aquí. Levanto la perpendicular hasta que corte este punto. Este es el punto 3. Entonces, en este punto leemos bulbo húmedo de 3. La humedad específica o relación de humedad, vengo para acá, aquí tengo si es en granos, pues como diga ahí la lectura. Entonces, fíjense que tiene sus consideraciones este ejemplo. Por las temperaturas que están dadas, yo asumiría que este es un aire que está siendo acondicionado por la temperatura que tiene, ¿no? Y se lo está suministrando a un lugar donde hay una entrada de aire con temperatura mayor. Por ejemplo, supónganse que tengo una central y le estoy metiendo aire a esto, y a lo que abren las puertas algo está entrando más o menos esa cantidad de masa. Y entonces yo puedo determinar con esta unidad que estoy metiendo ese aire, con los 57 grados, y se mezcla con este aire que viene afuera un poco caliente a 96. ¿Cuánto me queda aquí en el...? Eso más o menos se calcula, por ejemplo, en los supermercados, en esos lugares, donde está entrando aire. Entonces, por eso es que a veces hay lugares donde hay unas cortinas de aire, donde usted entra y hay una corriente de aire precisamente para que el aire caliente no se meta y el aire frío no se salga a lo que cruza la gente. Ya, un poco para preservar esas temperaturas. Entonces yo veo que lo que me está saliendo, yo digo, si es 66 y 62, está bien. No, porque a 70, 72 grados Fahrenheit es una temperatura a la cual las personas se sienten. Y no estoy considerando ninguna transmisión de calor a través de las paredes de estos ductos. Entonces, todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta para poder aplicar esto. Claro, esa forma de relación de masa le va a servir para determinar, no solamente en estos casos, sino en cualquiera otro que tiene mezclas de la misma sustancia, pero a diferentes temperaturas y diferentes flujos, ¿no? Y entonces, ¿con cuánto aporta para la temperatura de la mezcla cada flujo? Entonces, lo que hay que sacar es la proporción de la masa, ¿no es cierto? Y sacar de cada temperatura cuánto esos grados esa masa está aportando a la mezcla. Entonces, es un valor, es casi preciso, no es exactamente así, ¿no? Pero para efectos de ingeniería es válido. Un proceso de calentamiento sensible de aire, ¿no? De aire. Entonces necesitamos calentar un aire para una cierta aplicación en donde la temperatura ambiente se considere un poco baja. Entonces lo queremos acondicionar aumentando la temperatura de ese aire, ¿ya? Entonces, ¿cómo? No. A ver. Fíjense que es importante con el aire
Una cosa es cuando se caliente el aire y otra cosa es cuando se enfríe el aire. Entonces, cuando se habla de secar aire, cuando ustedes oigan que quieren secar aire, lo que quieren es disminuir omega. ¿Ah? Quieren disminuir omega. No es como cuando uno tiene un trapo húmedo, lo exprime y lo pone en el cordel para que se seque. No es lo mismo, ya vamos a ver. Acá el trapo para que se seque tiene que evaporarse la humedad. En el aire no, la humedad tiene que condensarse para que el aire pierda agua. Tiene que condensarse, ¿ya? Entonces, cuando le hablan de secar aire, es disminuir omega, acuérdense, o sea, la humedad relativa, ¿ya? La humedad absoluta. A ver, calentamiento sensible. Pongámosle lo siguiente. Aire a 35 grados de bulbo seco. Y 60% de humedad relativa. Va a ser calentado, ¿cómo? Pasando a través de un serpentín, entre paréntesis, coil, C-O-I-L, un serpentín, ¿cómo? Coil, hasta que su temperatura de bulbo seco llegue a 95 grados Fahrenheit. Punto seguido. Determinar para el aire calentado. 2 puntos. A. La humedad relativa. Este Fi 2. Punto y coma. B. La temperatura de bulbo húmedo. Punto y coma. C. La temperatura de rocío. Punto y coma. I, coma, D. D de dedo. El calor suministrado al aire calentado en BTUs por libra de gas seco. Punto. ¿Sí? Este es el caso típico de un ambiente que lo queremos acondicionar para, por ejemplo, generalmente una cámara de maduración, acelerarla. Entonces este es un caso típico, esta es una parte que hay que hacer para acondicionar la temperatura y luego este problema se complementa con la ventilación, porque en las cámaras de maduración se produce un proceso de oxidación y entonces el aire se va enrareciendo, entonces tiene que haber un proceso de ventilación también. Y entonces cuando usted está metiendo el aire, en este caso está metiendo un aire que está bien frío, fíjese, 35 grados es bien frío, ¿no?
un poquito más abajo y se comienza, si fuera agua, se comienza a congelar, ¿no? Bueno, a ver, primero, diagrama de energía. Tengo por aquí el aire que está pasando esta frontera y este aire tiene temperatura de bulbo seco de 35 grados F y tiene una humedad relativa de 60%. ¿Ah? Entonces dice que lo vamos a calentar haciéndolo pasar por un serpentín. Puede ser una resistencia eléctrica también, ¿no? Pero aquí es un serpentín, o sea que de pronto tengo por ahí una caldera. Que por aquí digo que entra vapor y sale vapor, ¿no? Entonces este aire sale en 2. Entonces queremos que se caliente a 95. ¿Ah? Entonces, a lo que entra por ese serpentín el vapor, pues, le va a suministrar energía al aire, le vamos a añadir calor, entre 1 y 2. Esa, como le digo, puede ser una resistencia eléctrica ahí, ¿no? Y por ahí debe haber algún lugar donde yo puedo regular el flujo, ¿no? Y según el flujo suba, baje, entonces esta temperatura puede subir, bajar, ¿ya? Y tengo una carta ciclométrica ahí al lado, entonces voy viendo qué pasa con bulbo húmedo, qué pasa con la humedad relativa, ¿ya? Entonces puedo acondicionar. Actualmente hay una serie de sensores, sistemas electrónicos, ¿no? Que están sensando y controlando estos sistemas. ¿Qué pasa aquí? Carta ciclométrica. A ver, primero, bulbo seco, 35, debe estar bien acá. Y dice 60, debe estar por acá arriba. Punto 1. A ese punto 1, si quiero, le puedo sacar ahí la humedad, la temperatura de bulbo húmedo, el punto de rocío, la humedad específica, la presión parcial de vapor, todo lo que está aquí en el diagrama, le puedo. Pero no es eso lo que queremos, ¿no? Quiero determinar esto en el punto 2. ¿Y cuánto calor se añadió para que ese aire se caliente? ¿Ya? Desde 35 hasta 95. Sí, es bastante, ¿no? A ver, le decía hace un rato que cuando hablamos de secar aire, se trata de disminuir omega, ¿ya? Cuando queremos secar aire, ustedes van a ver en lugares donde se acondiciona el aire para preservar ciertos equipos de la humedad, equipos electrónicos en donde la humedad se puede condensar en los instrumentos, en los circuitos electrónicos, y la humedad no es tanto lo que afecta, ¿no? Que ahí proliferan unos hongos que comienzan a actuar y dañan los circuitos, ¿ya? Y entonces una forma de conservar estos equipos, y hay algunas sustancias también que las queremos preservar de la humedad, ¿no? Así que no le afecta la humedad. Entonces, el aire del ambiente donde están estos equipos o estas sustancias, tengo que controlar la cantidad de agua que hay en ese aire. Entonces, como esa agua me va a afectar, entonces trato de secar el aire. ¿Cómo seco el aire? Quitándole omega, quitándole el vapor de H2O. ¿Y cómo le quito el vapor de H2O? Bajando la temperatura hasta que llega al punto de rocío, comienza a condensarse, y eso es lo que nosotros vemos en los equipos acondicionadores de aire que están enfriando y hay un chorro de agua que sale. Ese es el agua que está en el aire, que se condensó
¿no es cierto? Y entonces el aire se está secando. Cuando el aire está frío, ¿no es cierto? Inclusive no es muy apto para las personas. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a esta región con humedades relativas y absolutas altas, ¿ya? Nosotros nos metemos en un ambiente con humedad menor, o sea, con aire más seco, o nos vamos a un lugar donde la temperatura del aire es baja, entonces ahí de hecho el aire va a estar seco. Entonces cuando nosotros respiramos ese aire, no entra en nuestro tejido la suficiente humedad y se produce, los tejidos se resecan, y entonces la gente comienza a sangrar, porque se resecan los tejidos, ¿no? Se ponen frágiles. Ya. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando queremos secar aire, cuando queremos quitarle humedad al aire, hay que enfriar el aire, porque hay que enfriarlo para que se condense el vapor. ¿No? Entonces, en los lugares donde se condiciona el aire para que esté seco, donde estoy conservando equipo, tiene que estar el aire enfriado. Y ahí le separé la cantidad de H2O, se la reduce al mínimo o totalmente seca el aire. Entonces queda un solo componente. ¿Se acuerdan? Al comienzo vimos aire seco más vapor de H2O. Entonces ahora queda aire seco. ¿Ya? Seco porque ya no tiene H2O. Ahora al revés. Este aire que tiene por cada libra de aire seco tiene omega de vapor, de H2O. Si yo en vez de enfriarlo lo empiezo a calentar. Pero, acuérdense que el aire tiene por cada libra de gas seco, tiene omega de vapor. ¿De acuerdo? Que veíamos que eso no varía, el gas seco. Esto es lo que varía. Si yo lo enfrío hasta el punto de rocío, se comienza a condensar. ¿No? Se comienza a condensar. Si se comienza a condensar, este valor comienza a disminuir. Debe reducirse la presión parcial del vapor y la presión total de la mezcla. ¿No? Al revés, si yo caliento esto, ese vapor que está en el aire atmosférico está súper calentado. Y yo lo comienzo a calentar, es decir, le comienzo a transferir energía en forma de calor. No, acuérdense que el calor se transfiere. Por ahí lo oí el otro día algunos que hablaban de un proyecto, que hablaban de guardar el calor, de conservar el calor. No, el calor ni se conserva, ni se guarda, el calor se transfiere. Mientras está transfiriendo es calor. Cuando no hay diferencia de temperatura, no hay calor. Pues es eso, como el trabajo. Hay gente que habla de almacenar calor, el calor no se almacena, se transfiere. Ya. Si yo comienzo a calentar esto, añadiéndole energía como calor, ¿qué pasa? La temperatura comienza a aumentar. ¿Ya? Si yo miro el diagrama TS, para el H2O que está en el aire, para esto, tengo aquí la temperatura de la mezcla, tengo aquí la presión parcial del vapor, ¿ya? Entonces yo comienzo a añadirle, aquí está el vapor del H2O en ese aire atmosférico. A lo que yo comienzo a calentar el aire, la temperatura de la mezcla aumenta y por lo tanto la del vapor. Entonces comienza, ya está acá. Sigo calentando. Está acá. Sigo calentando. ¿Qué pasa con omega? ¿Qué pasa con omega? Cuando yo lo enfrío, llega un momento que está aquí, conforme voy bajando y comienza a condensarse. Aquí es el punto de rocío. Entonces tengo un aire que tiene aire seco y vapor, pero en menor cantidad. Y puedo llegar inclusive a eliminar esto condensando todo el vapor de H2O que está en el aire. Entonces tengo aire seco. Cuando enfrío. Cuando caliento, miren el diagrama, aquí si yo le digo voy enfriando,
voy enfriando, llego aquí, comienza a condensarse, entonces usted dice, bueno, disminuye. No. Pero cuando empiezo a calentarlo, ¿qué pasa con el vapor de H2O en el aire? ¿Por qué aumenta? Si aumenta, alguien tiene que estarle metiendo agua al aire. ¿Quién le está metiendo aire ahí? No, pues si es el aire del ambiente que está calentando. Este aire de aquí cojo y lo comienzo a calentar. Otra opinión. No, pues ya está súper calentado. Es que es importante detectar en estos casos de ciclometría para poder identificar el tipo de proceso que tengo que poner en el diagrama, si no, no puedo resolver el problema. ¿Qué le pasa a la humedad? No a la humedad, al H2O, que está supercalentado en ese aire del ambiente y comienza a calentarse. Supóngase el aire que hoy día, a esta hora, que ya salió el sol, ese aire tiene allá afuera tanto aire seco y tanto vapor de H2O. Después de un rato, más tarde, la temperatura de ese aire aumentó. ¿Qué le pasó al agua que está en ese aire allá afuera? Se calienta más, nada más, pero sigue siendo el mismo, la misma masa, no varía la cantidad de H2O. Por eso le digo, es diferente. Hay un señor que todavía desgraciadamente sigue por aquí, que hace años le decía que para secar aire había que calentarlo, porque él pensaba que el aire era un trapo mojado, que hay que calentarlo para que se evapore el agua, ¿no? Pero si yo quiero secar aire, tengo que enfriarlo para que se condense el agua. ¿No? Si yo lo caliento, el H2O lo que hace es que se calienta más, se supercalienta más, pero no varía. Entonces, en ese momento yo identifico el proceso y digo, si acá está omega, aquí, entonces este proceso debe ser con omega constante. Y me voy hasta la temperatura de 95 grados y este es mi punto 2. ¿Sí ves? La cantidad de omega en este aire cuando está aquí, cuando está aquí, cuando está acá, allá y más allá, sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma humedad absoluta. ¿Estamos? Que es diferente si lo comienzo a enfriar. Si lo comienzo a enfriar, llega al punto rocío y se comienza a condensar. Entonces disminuye. Usted lo puede enfriar, pero mientras no llegue a la temperatura de rocío, también se mantiene constante. ¿Estamos? Entonces tengo que identificar el tipo de proceso en base a lo que está ocurriendo. En este caso, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tengo que identificar. Digo, se mantiene constante el omega. Si se mantiene constante el omega, entonces mi proceso es este. Y entonces ahora sí, ubico allí en el punto 95 y me dice que determine la humedad relativa en 2. Esta de aquí. Me dice que determine bulbo húmedo en 2. Me voy así. Aquí está, bulbo húmedo en 2. Dice que determine el punto de rocío. Aquí está T sub C, que lo puedo leer también. Fíjense, T sub C lo puedo leer también acá. Bueno, aquí el diagrama, pero lo puedo leer acá también. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Que el punto de rocío también se mantiene constante. ¿Sí ven? Porque no le pasa nada, lo único que está cambiando aquí es que esta temperatura está subiendo. Este no se mueve. La presión parcial sigue siendo la misma. ¿Estamos? ¿Qué más? La cantidad de calor. Entonces la cantidad de calor que yo tengo aquí, la entalpía 2, y tengo acá la entalpía 1. Entonces el calor añadido va a ser la entalpía 2 menos la entalpía 1.
Le doy los valores, yo tengo sacados los valores. A ver, la humedad relativa en el punto 2, 7.3. ¿Qué significa eso? Que ese aire puede, humedad, ¿sí ves? Bulbo húmedo. Punto de rocío. Para sacar la cantidad de calor añadido, tiene la entalpía 2. Esa de allá es 20, a ver, 25.6, y acá la otra parece que fuera un poquito menos, parece 11.1, parece que fuera un 10.6, algo así, pero con 11 está bien. Entonces aquí la diferencia me da 14.5. Entonces yo necesito calcular una cantidad de vapor que cuando pase por aquí, ¿no es cierto?, entre con una temperatura y salga con otra. Si es vapor supercalentado, entonces puedo determinar cuánta cantidad de calor tengo que hacer circular por el serpentín para que se añada a este aire 14.5 BTU por cada libra de gas seco que está circulando por ahí. Muy bien.